Jornada, vamos a dar inicio a la primera jornada virtual. Hoy es la primera de dos, hoy martes 5, la segunda va a ser el día jueves. La segunda actividad semanal relacionada a esta actividad que venimos desarrollando hace 2 años ya, sobre la maratón educativa gerontológica sobre sexualidad, un temita que nos convoca a todos. Un tema que afortunadamente comenzó a abordarse, como decía, en profundidad hace 2 años, con más de 2000 participantes en aquella época. Me acuerdo cuando la Secretaría eh, comenzó a planificar y pensar este tipo de actividades, eh, con el hecho de poder sensibilizar, pensar en la sexualidad como una mirada, con una mirada positiva, cuando nos dedicamos exclusivamente a las personas mayores, lejos de todo lo que es los mitos, los estereotipos y los prejuicios que han sido atravesados a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin ir más lejos, si nos referimos y hacemos un abordaje a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que nuestro país, a través de la Ley 27360, adhirió en el año 2017, toca varios artículos eh, que encuadra el tema de la sexualidad, ¿no? El 3, el 5, el 9, el 16, que habla del derecho a la intimidad, ¿no? Y en esta oportunidad nos convoca la participación de cuatro expertos en la temática, y en primer lugar vamos a dar inicio, tengo acá presente en el panel a, a la psicopedagoga Noemí Dalmolín. Ella es de Entre Ríos, es psicopedagoga por la UCA, es profesora de educación especial, es psicomotricista, es gerontóloga, es especialista en gerontología social y comunitaria, tiene un máster también en discapacidad. Noemí nos va a hablar de vejeces y sexualidades, un recorrido nocturno. Noemí, es un placer para nosotros, primero agradecerte la participación y tenerte en este espacio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Perfectamente, todos? Bueno, perfectamente, y estás en este, condiciones de compartir también, ¿eh? no preparé para, más que nada, para poder contarles un poco que en estas cuestiones de las sexualidades existen ciertas dimensiones que en lo más profundo de lo humano siempre producen tragedia y horror. El espanto de nombrar algunas cuestiones hacen que el ser humano este, se paralice. Y el erotismo y la sexualidad en la vejez podríamos clasificarla dentro de estas categorías de fenómenos. Siempre negado, siempre medicalizado, desfigurado bajo cualquier máscara, cualquier, digamos, cultura que se proponga, digamos, hacer conocer lo que es la sexualidad de distintos puntos de vista, siempre trata de una u otra manera de esconderlo. Y si nos ponemos a hablar sobre sexualidad, decimos qué es la sexualidad y psicológicamente la definimos como un conjunto de impulsos y de conductas, emociones y sensaciones que están relacionados íntimamente con el uso y el disfrute de las diversas partes erógenas de nuestro propio cuerpo, es decir, de mayor sensibilidad, como son los genitales, pechos, pene, etcétera. Todos conocemos nuestras zonas erógenas. Y cuando hablamos de impulso, referimos directamente a lo que es la energía existente en nuestro cuerpo como seres humanos, que nos lleva a esa búsqueda de placer, de personas, en objetos, aquellos que nos proporcionan el placer. Y si bien una estimulación de los genitales suele ser la zona que proporciona mayor placer, obviamente no es la única. Cualquier parte del cuerpo se puede convertir en una fuente de placer o de excitación sexual. Y de esta manera uno explica que la satisfacción genital y una parte importante de nuestra vida sexual, si bien es la que más se utiliza, no es la única. Los individuos no soportan, digamos, la desaparición de las funciones genitales solamente y no se convierten en asexuados porque
no la utilicen. Simplemente hay limitaciones. Y como la sexualidad no tiene límite para la expresión, decimos que existe desde el nacimiento hasta la muerte y acompaña al ser humano en todas las etapas de su vida y, por supuesto, está presente durante la vejez. Freixas decía que las ideas y las prácticas relacionadas con la sexualidad que hemos tenido en la juventud nos van a convertir en un sistema de creencias que hará menos. Una de las cosas que siempre, digamos, causa pavor hablar es el tema de la masturbación como otra posibilidad de práctica sexual que queda desplazada porque no incluye la relación famosa heterosexual-homosexual compartida y la penetración como un acto central. En el pasado decía Salvareza que la masturbación fue considerada la causa de una amplia gama de enfermedades mentales y de insanía. Actualmente esta práctica sigue siendo reprobada en muchos espacios sociales y a través de distintos discursos, lo que hace que sea vivida con vergüenza, de una manera oculta, mayormente en las mujeres y en la edad de la vejez. En el caso de las personas mayores, una de las razones por la cual la masturbación no es aprobada por la sociedad se debe a ese famoso estigma que está arraigado acerca de que en la vejez la sexualidad va disminuyendo, llegando al punto de desaparecer. Y es mentira, todos lo sabemos. ¿Y la erótica? ¿Qué pasa con la erótica? La intervención médica siempre ha sido y puede ser una de las estrategias de control social sobre las personas mayores. Y acá hay que citarlo a nuestro querido Yakub. Noemí, Hola. te frenaste en Ricardo, nombraste a Ricardo y te emocionaste, me parece. No, vos sabés que me desaparecí yo misma. No sé qué pasa No, con esta te, computadora. te vemos A perfectamente, ver, ¿eh? Te pasa vemos, te que no vemos. estoy en mi computadora, tengo que decirlo. Tengo que decir que no estoy en mi computadora, estoy en la computadora de mi hijo, que es demasiado nueva para mi gusto. Entonces se me complica el asunto. No, 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 ¿Me no, pero venís entendés? bien, ¿eh? Hasta Ricardo Vengo llegaste, bien. hasta Bueno, no Ricardo te sé si me escuchamos. ven. Yo la verdad que ¿Sí? no los veo. Tengo la pantalla inicial acá. No, Y no, te vemos bien, te vemos bien. bueno, bueno, entonces, no, que Ricardo decía que en su momento el tema de la erótica es una cuestión que está apartada, digamos, de lo que es la naturaleza del hombre. Y no tenemos en cuenta nosotros profundamente lo que implica trabajarla. Él nos decía que nuestro sexo, muchas veces, la verdad que yo estoy hablando y no los veo, ¿no? Muchas veces consideramos a nuestro sexo como dispositivos que toman al viejo como un objeto, el cual se maneja con el horror al deterioro y al paso del tiempo. Y en esto tenemos que agregar que es importante este punto, porque hay formas que son más bien disciplinarias y que están en nuestra sociedad. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta es el sexo en las residencias, y acá yo iba a aplicar después algunos conceptos que me tienen personalmente preocupada. El sexo en las residencias es uno de los temas más complejos, porque son espacios que por tendencia rechazan el deseo de nuestros viejos. Aún más, la ideología que conformó gran parte de estas instituciones tuvo que ver con el cuidado del viejo más que con el desarrollo individual de esa persona. Lo que implica cuidar la salud y no el deseo, evidentemente. Sin embargo, no quiero decir que todos sean cuidadores policías, digamos, ¿no? Hay experiencias que son muy interesantes.
en distintos geriátricos públicos de la Argentina, donde la cuestión de la erótica, digamos, se ha liberado y sigue el lineamiento no consentido, la violación en las residencias de larga estadía. ¿Y por qué sucede? Por eso dije que me iba a detener acá un poquito y cuando Edgardo me invitó le dije, puedo tocar este tema porque también es parte de la sexualidad y es muy importante. Muchas veces se nos complica detectar este tipo de casos porque la mayoría son mujeres y están silenciadas por su estado de salud. Algunas no pueden recordarlo, no lo quieren hablar o directamente se retraen. Y cuando llegamos a concretar algún juicio con alguna de las personas que han cometido estas aberraciones, ellas no pueden estar presentes y no pueden declarar porque son personas frágiles. Incluso algunas mueren después de estos episodios, como hay en el caso de una residente que se dejó morir después de la violación. ¿Y por qué traemos esto? Porque es muy importante. Hay varios casos en residencias donde los directivos de las mismas intentan tapar los casos para proteger su imagen. Y a veces esos hematomas que tienen los residentes después de ser agredidas y violadas, pasan por caídas por escaleras, por caídas por alguna alfombra o algún dispositivo que no vieron y cayó. No obstante, a veces los exámenes médicos dicen que sí, que hubo una violación y ese violador nunca fue detenido. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos esto? Porque en la mayoría de los casos los agresores son trabajadores de los establecimientos y cumplen funciones en el cuidado nocturno. De ahí el recorrido nocturno. Y la misma razón inicia en el año 2018. Una de las cosas que siempre pedimos respecto de las sexualidades es verificar los antecedentes penales de los empleados, siempre es una obligación, pero no lo hacen y no se toman las medidas suficientes para que este tipo de cosas no sucedan. Nosotros creo que todos los que estamos acá, que tenemos contacto con nuestros viejos, sabemos que los estereotipos negativos, como el de que las personas mayores no gozan de una vida sexual, es mentira. Así como que su mayor dependencia de los demás o una posible lealtad dividida entre miembros del personal o pacientes de residencia son barreras únicas para informar, detectar y prevenir la agresión en los hogares de larga estadía. Es muy importante porque el abuso sexual y la violación de personas mayores sigue siendo un tabú. Se mantiene en gran medida sin ser reportado y no detectado y por lo tanto permanece invisible. Y con el envejecimiento de nuestras sociedades, nosotros esperamos que este problema crezca. Sin embargo, no hay suficientes datos, no hay suficientes denuncias, no hay estadística en estudio y no tendremos ni siquiera una estimación de las dimensiones involucradas y sigue siendo un recorrido nocturno, en el silencio, en la oscuridad. Entonces, si nosotros nos planteamos no poder ver esta problemática, es porque tampoco nos estamos planteando el tema de las sexualidades en forma abierta. Y las personas que cuidan a nuestros mayores, también hay inconvenientes respecto de lo que significan esos prejuicios, porque existen en nuestra cultura hacia las personas mayores y producen una distorsión de la imagen que tenemos sobre la vida sexual. Aunque venimos mejorando en este último tiempo, sigue siendo siempre vista la expresión de la sexualidad de parte de nuestros viejos. Y el amor y la sexualidad pueden brindar un fuerte sentido de sí, de la valoración personal y proteger a ese viejo o esa vieja contra la ansiedad por el placer que da ser tocado y querido. Y existe la posibilidad de que otros integrantes del equipo de trabajo, entre quienes brindan otras clases de apoyo dentro de esa red social que tienen nuestros viejos, traten de evitar el tema y lo ignoren, como si no tuvieran que ver con la tarea que les toca llevar adelante. Pero sucede, gente, sucede y más a menudo de lo que pensamos.
Entonces, una de las cosas que siempre, aunque dice de Virgilio que me emociona nombrarlo a Ricardo, siempre Jacob lo ha marcado y creo que vale la pena poder decir que hay que respetar la intimidad de nuestros viejos en el caso de que, digamos, se esté haciendo la higiene y cuando la persona recibe los cuidados, cuando está en el baño. Mantener siempre la actitud comprensiva hacia ellos, orientarlos en la expresión sexual hacia un espacio íntimo y privado, comunicar las manifestaciones de la sexualidad del adulto mayor a familiares y profesionales y ayudarlos a ellos a que no sientan miedo o vergüenza por su vida sexual. Y una de las cosas que debemos evitar siempre son las censuras a las manifestaciones sexuales. ¿eh? Hay que tratar de pensar que las conductas sexuales están dirigidas a nosotros. Hay que dejar de generar situaciones que se presten a confusión, muchas veces en el trato, y proponer o aceptar actividades sexuales cuando corresponda. Esas cuestiones de poder ver que el envejecimiento puede enaltecer la respuesta sexual humana, pero no terminar con ella. Mientras que exista un buen estado de salud general, los deseos sexuales de las personas mayores van a estar presentes y la búsqueda de satisfacción continua hasta estadios de edades muy avanzadas. Por eso, las posibilidades de la manifestación de la sexualidad de las personas mayores estarán directamente relacionadas, repito, con la actitud que hayan tenido en su sexualidad a lo largo de la vida. ¿eh? Entonces, también hay que tener en cuenta que frente a algún deterioro crónico o agudo, se puede inhibir o reducir el deseo sexual, pero nunca desaparece. A veces las enfermedades provocan un retiro temporario de los goces, pero una vez tratada, una vez terminada, ese deseo reaparece. El tiempo del retorno está en directa relación con el lugar de lo erótico que ocupe en ese cuerpo, en ese viejo o vieja, y la importancia y la relevancia que tenga en ese momento. Entonces, podemos decir, no sé si sigo hablando, Edgardo, podemos decir que la ¿Tenés? sexualidad y las formas de obtener placer se viven de maneras heterogéneas y múltiples en su correlación a lo que cada persona va construyendo a lo largo de su vida. ¿eh? 2 minutitos Por más eso, tenés. por, Por eso consideramos que no existe, debemos pensar que no va a existir una norma que determine la forma en que se experimente la sexualidad. Cada uno la construye desde su lugar y de su historia vivida, pero el goce, la sexualidad, existe absolutamente en todo el tiempo de nuestra vida hasta el último momento. Eso era lo que, digamos, quería englobar porque es muy interesante y es muy importante y creo que es un espacio donde todos nos relacionamos con nuestros viejos y viejas. Bueno, gracias, Noemí. Tengo espacio para una sola pregunta por una cuestión de tiempo, pero me parece interesante lo que trajiste a colación, que es qué pasa con la sexualidad dentro de las residencias a larga estadía, un tema que no está ni abordado y mucho menos profundizado, ¿no? Y Y en sí, esa, permíteme que te quería decir así, así te doy sí, la palabra. ¿Qué pensás vos de esta temática? Y si no crees, más allá del trabajo interdisciplinario que se debería hacer, eh, pasa que aquellos que transitamos la residencia de larga estadía tampoco vemos un espacio adecuado para que las personas mayores puedan vivenciar su sexualidad. lo que pasa, Edgardo, que cuando pensamos en residencias de larga estadía, no lo pensamos en una multidimensión como ser humano, lo pensamos desde el modelo médico. Y el modelo médico es un espacio donde entran 10 camas o 5 camas de un lado y 5 del otro,
y donde la intimidad pierde sentido, porque una de las cosas que cuando me ha tocado estar en el interior, sobre todo de la provincia, hablo de mi provincia, una de las cosas que nunca se deja de hacer y que hoy hay que llamar la atención es en la privacidad del cuerpo. Por ejemplo, el destapar 5 camas seguidas. Pasa a alguien, destapa. La que viene saca la ropa. El otro, digamos, higieniza. Entonces, cuando vos ves ese modelo de institución, te das cuenta que no está pensada para toda la dimensión del hombre. Y como no está pensada para toda la dimensión del hombre, somos muy pocos los que entendemos que la sexualidad forma parte de la vida cotidiana del ser humano y que muchas veces las residencias ni siquiera permiten que un matrimonio o una pareja estén institucionalizados en el mismo espacio. Pretenden, yo he visto llorar viejos porque han internado al esposo en un lugar y a su compañera en otro. No pensamos la dimensión y la continuidad de un hogar en una residencia. El modelo siempre va a ser médico porque es el más conveniente. Y aparte tenemos una cuestión, pareciera que si no hablamos de algunos temas no existen. Y es el gran error profesional. Los temas existen, los temas se dan, la sexualidad es parte de la vida del ser humano, la erótica forma parte de lo cotidiano del ser humano y eso nunca se va a perder. Y si no es parte del proceso de aprendizaje de los equipos técnicos de las instituciones, perdemos el sentido, es como que no aprendimos nada. ¿eh? Entonces, no importa que uno tenga cuánto tenga que pelear, porque realmente hay que pelear en las instituciones para que den paso a este tipo de prácticas, que son las prácticas normales del ser humano. ¿eh? Acariciarse, besarse, estar, se necesita, es parte del alimento cotidiano y sin embargo no he visto, no lo ven de esa manera porque no hay un ejercicio y tampoco los equipos técnicos. Vos fijate que cuando hay abordaje de trabajo, los distintos profesionales tienen distintos horarios. Yo he visto solamente una residencia donde el equipo de profesionales, médicos, psicólogos, trabajadora social, nutricionista, los que conforman el equipo, hacen su atención integral sobre un paciente, sobre un residente, en un solo lugar. El resto atiende por separado. Entonces, mejor no hablar de algunas cosas. Yo creo que es eso lo que nos pasa. Bueno, te súper agradezco, agrego otro más. En este trabajo interdisciplinario a mí me parece que hay que agregar no solo a los profesionales, sino a las personas mayores, cuáles son sus deseos. También la familia es reticente al momento de, ¿no? Es como que ven la sexualidad en personas mayores como algo fuera de término, algo fuera de Bueno, pero tiempo. fíjate Edgardo, que cuando la familia presume a nuestros viejos como asexuados, los profesionales es muy raro que le hagan saber que es todo lo contrario, que la sexualidad está hasta el último día de vida, desde que nacemos hasta que morimos. Nadie contesta. Entonces, Bueno, cuando uno sí, habla de estos temas, es un tema que incluso para los profesionales todavía tiene alguna marca, salvo a quienes se dediquen, obviamente quienes se dedican a la sexualidad, a trabajar, ¿me entendés? Este tipo de temas, y obviamente que va a ser mucho más fácil poder explicar, pero es uno contra un equipo que tiene de referencia 10, 12, 15 años de antigüedad. Entonces, mejor no hablar, mejor no tocar, total, el sexo para los viejos está vedado. gracias, Noemí. Me iba a salir, te juro que me iba a salir tu sobrenombre, Mimicha, pero se iban a empezar a reír acá en el espacio. Pero Nada, no casi lo importa. digo, casi lo digo. Es Te- más, te- estoy pensando
porque cuando algunos, viste, quieren poner espacios de distancia mucho más amplios, me dicen Noemí. Si no, me dicen Mimicha, la mayoría. Es más, yo a veces no me doy vuelta cuando me dicen Noemí. Cuando me llaman y vos me decís Mimicha, sí. Y me causa gracia, viste, escucharme Noemí. Me cuesta. Bueno, gracias por la Edgar, de mi participación. corazón, te agradezco, siempre es un placer. Y gracias a todos los que están presentes, que no los veo, porque ya está, me hice la linda, quise tener una computadora de ayer, y me fue mal porque no los veo, pero les agradezco profundamente la dedicación, esta jornada, que son maravillosas. Me imagino que hay cuidadores y alumnos de nuestros cursos también, y es muy importante que puedan acceder a estos espacios donde estos temas son difíciles. Nos fue difícil a nosotros tratar de imponerlos en los cursos, así que no es fácil desde ninguna arista. Mil gracias, Edgar. Un abrazo No, para no, todos. a vos, y Gracias. creo que la mejor manera de poder abordar esto es todos juntos, ¿no? Recuerdo y vuelvo a traer a colación hace 3 años cuando se gestó esta idea y lo pensamos muy interdisciplinariamente, inclusive hasta un cura terminó hablando de sexualidad, algo inédito, de lunes hasta un profesional de cuidados paliativos, lo hicimos tan interdisciplinario que fue muy enriquecedor. Entonces, me parece que no es una cuestión de uno, dos o tres, ¿no? Son todos juntos traccionando desde la interdisciplina de la Exacto. familia, desde el propio viejo sentado en el centro de la mesa, porque nos la pasamos gestionando políticas sin tener a la persona mayor en el centro de la mesa. Y qué mejor. Exacto. Entonces, Nada, bueno, nada se vamos por puede ahí. hacer, nada se puede hacer sin la opinión. Pero fíjate que lo que estás haciendo, de lo que estás hablando, mucho poco hemos crecido desde la primera instancia de este encuentro hasta ahora. Creo que tenemos que seguir ampliando nuestro espacio, expandiendo nuestra conciencia y seguir formándonos. Yo siempre digo, no tiene nada que ver la titulación, sino que hay que seguir abordando espacios donde el conocimiento nos permita ampliar nuestra conciencia y poder abrir nuestra mente a muchas cosas que es difícil, pero si uno lo hace, de a poco vamos a ir poder cambiar la historia. Así que les agradezco en el alma, y muy feliz jornada. Gracias, y mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Bueno, No, no eh, importa, un beso grande a todos. ahora sí, vamos a dar espacio a la segunda ponencia, que está compuesta por una triada, si no me equivoco, porque es un día en la vida, visibilización de la menopausia en la menstruación. Tengo a la licenciada Verónica Giordano, Mora Binocur y ya les digo, Carolina Baranowski, ¿es así? Si ustedes me permiten, voy a cortar un poquito el CV, así Sí, por vamos más rápido. supuesto. Bueno, Verónica, arranco por Verónica. Vero es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, en los dos casos por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. A su vez es profesora concursada de Sociología Histórica de América Latina en la carrera de Sociología. Desde 2018 dirige la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos por la UBA. Sus principales líneas de acción de investigación refieren a procesos sociohistóricos de larga duración en América Latina y en particular a los estudios comparados y con perspectiva de género. Hasta ahí llegamos, Vero, te acortamos un poquito. La licenciada Mora Binocur es socióloga por la UBA, es maestranda en Sociología Económica por la UNSAM, investiga sobre el vínculo entre los sistemas integrales de cuidados y las violencias de género desde una perspectiva comparada en Argentina y México. A su vez es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y coordina la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género que lleva adelante la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Y por último, Carolina Baranowski es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural y profesora de enseñanza media y superior de la UBA. Se desempeña en el área de antropología
de la muerte y el morir, y desde 2019 desarrolla su trabajo de campo y participa de diversas investigaciones sobre la temática. Dicho esto, pueden arrancar. Bueno, muchas gracias por esta presentación que quedó un poco larga y sobre todo con las tres al hilo. Efectivamente somos una tríada porque somos un equipo de investigación. Las tres estamos investigando sobre la menopausia y sobre la visibilización de la menopausia. Estamos muy contentas de estar acá. Agradecemos enormemente esta invitación y esta oportunidad de vincular los temas de la menopausia con los temas de la sexualidad de las personas, digamos, plus 50. La verdad es que escuché muy atentamente lo que expuso Noemí y iba a arrancar por otro lado, pero quisiera arrancar esta exposición de algún modo honrando a las generaciones que nos preceden. En mi caso, a mi madre, a mi abuela, a mi linaje femenino, pero fundamentalmente a mi madre, que hace 10 años que está internada en un geriátrico, producto de un ACV hemorrágico que la dejó totalmente desconectada de este plano, sin poder verbalizar ni comprender a través del lenguaje, y que sin embargo la he visto manifestar impulsos sexuales en varias oportunidades de su vida en estos 10 años, y me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho a vivir la sexualidad y a hablar de la sexualidad de las personas mayores y sobre todo las personas que están en una situación que yo voy a decir situación de encierro, porque en muchos casos, si bien el lugar donde muchas de estas personas están no se asemeja ni por poquito a una cárcel, son instituciones totales, son instituciones opresivas cuando hablamos de sexualidad. Así que quiero empezar esta intervención agradeciendo, en primer lugar, a esta oportunidad que me da la vida de poder acompañar a mi madre en este trayecto y tal vez reunir esto con el hecho de que es justamente el diálogo transgeneracional, la transmisión de conocimiento transgeneracional, una de las patas que estamos identificando como claves para poder visibilizar la menopausia. Cuando yo empecé a investigar este tema, ustedes habrán visto, mi currículum no transcurre esencialmente sobre cuestiones que tengan que ver con el área de salud y sexualidad. Vengo del palo de la sociología histórica, de América Latina, trabajo con perspectivas de género, pero en pandemia atravesé los conflictos y las angustias de la pandemia, como casi todas nosotros, sumado a que empecé a transitar, digamos, de manera muy consciente la menopausia. Ese tránsito de la vida del que nadie me había hablado antes, del que no había escuchado a mi madre referirse al tema y del que muy poca información encontraba disponible, y donde la encontraba disponible los discursos medicalizantes de una medicina, si se quiere, obsoleta, que colocaba a la mujer en edad y en tránsito de la menopausia en el lugar de enferma o de sintomática, ¿no? Como reduciendo la experiencia de la menopausia a un síntoma o a un conjunto de síntomas. Entonces empecé a mirar los discursos sobre ESI y qué posibilidades había de encontrar allí algunas claves, y para mi gran sorpresa, en la mayoría de los dispositivos ESI, de textos que encontré disponibles, la palabra, cuando pones buscar,
con la computadora la palabra menopausia, aparece siempre, pero aparece en la frase hasta la menopausia. Entonces ahí se despertó un interés ya de tipo investigativo, pasé, digamos, de la cuestión personal a la voluntad de desempeñarme profesionalmente en ese campo, soy investigadora de CONICET, y a transitar esta búsqueda de cuáles eran los discursos que abordaban la menopausia, los dispositivos que abordaban la menopausia en Argentina. Para eso, Carolina y Mora van a seguir avanzando en el tema en su presentación, pero para eso elegimos una estrategia que presentamos ante dos entidades, la Universidad de Buenos Aires por un lado y el Ministerio de Educación por el otro, que en sendas instituciones recibimos un apoyo, un subsidio para la investigación de estos temas, y en eso estamos. Uno de los proyectos aborda la posibilidad de hacer talleres de capacitación, así que estamos preparando esos talleres, y donde la decisión fue, digamos, frente al diagnóstico de la invisibilización de la menopausia como tabú, y de la asociación de la menopausia con la vejez en la peor de sus versiones, ¿no? En la vejez obsoleta, esta vejez que Noemí quería erradicar, ¿no? Los cuerpos que no sienten, los cuerpos que no tienen sexo, o con la muerte directamente, la muerte de una vida, la muerte de un ciclo, la muerte de una fase de la vida que no se recupera nunca más, como si fuera el final, la menopausia. Entonces así nos acercamos a Carolina Baranovsky, que como dijimos antes, trabaja en el área de antropología de la muerte, no porque consideremos que la menopausia esté vinculada al final de vida. Por suerte la expectativa de vida es bastante más que 50 años hoy en día, pero sí para poder abordar aquellos elementos simbólicos que asocian la menopausia con la noción de final, de muerte y de duelo, sobre todo. La estrategia entonces fue acercar la menopausia a la menstruación. Pensamos y sabemos que la gran parte, por lo menos 10 años de la perimenopausia, digamos, los 10 años previos al momento de la última menstruación, son 10 años en los que la vida de las personas transcurre menstruando. Entonces, ¿por qué no hablar de menopausia y por qué no hablar de esa instancia cuando hablamos de menstruación? Cuando iniciamos las conversaciones en el campo de la educación sexual integral sobre menstruación. Acercando la menopausia a la menstruación, entonces aparecen otras cuestiones como la vinculación, intersecciones, ¿no? del problema de la menopausia con la lactancia, el problema analítico, ¿no? El fenómeno de la menopausia con el puerperio, el fenómeno de la menopausia con la fertilidad y las maternidades primerizas. En un país como Argentina, que tiene una ley de asistencia para la fertilización de mujeres que no pueden concebir sin esa asistencia, es fundamental hablar de menopausia y fertilidad, porque muchas veces esos años previos a la última menstruación ocurren en el momento en el que las mujeres están haciendo el tratamiento para quedar embarazadas o están dando de amamantar, o están atravesando un puerperio que a veces y en muchos casos son mellizos, con lo cual tenemos una problemática ahí que se superpone de un modo que habría que atender. ¿Cómo reunir esto con la cuestión de la sexualidad en las personas, las personas adultas mayores? Ahora no sé cuál es la palabra políticamente correcta en este ámbito para denominar a las viejas, pero en realidad lo que quiero decir es que estas mujeres que son mayores de 70 años, digamos, si tomamos como definición la cuestión de
la edad jubilatoria, que muchas veces es la que se toma convencionalmente para definir este momento de la vida, sucede que por donde está transcurriendo el mundo en este momento, es muy probable que empiecen a correrse las edades jubilatorias hasta los 75, incluso por ahí a los 80 y quizás no nos jubilemos nunca. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como 30 años de vida, por lo menos, a la que no le estamos dando una agenda propia, porque o son jóvenes o son viejas. ¿Y qué pasa en el medio? Y entonces ahí está nuestro mayor afán, que es de colocar a la menopausia como una temática con agenda propia. Le cedo la palabra a Mora y a Carolina para que continúen. Bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Vero y también a la emoción que me generó, bueno, escuchar a Vero y también a Noemí. Me interesaba empezar hablando, voy a hacerlo bien breve porque también la idea es compartir un poco con Caro, vamos a hacer un diálogo compartido, así que Caro, cuando quieras desmuteate y vamos charlando, pero bueno, me interesaba como comenzar un poco hablando, bueno, ¿por qué me acerqué al tema teniendo 29 años, ¿no? Y por qué este tema me convoca y me movilizó tanto. Cuando Vero me propuso presentar este proyecto de desarrollo estratégico, veníamos trabajando con Ecofeminita, que es una organización de la sociedad civil, sobre temas vinculados más que nada a cuidados, y yo le comenté a Vero que Ecofeminita tenía esta campaña que se llamaba Menstruación, y a partir de ahí, como pensando también en nuestras trayectorias compartidas, nos pareció interesante poder vincular, ¿no?, estas historias de vida, ¿no?, poder vincular lo que es la menopausia con la menstruación y no pensarlo como momentos distintos de la vida, ¿no?, empezar a pensar en trayectorias compartidas. Y como socióloga me pongo a pensar, ¿no?, bueno, ¿cuál es esta trayectoria más larga de mi vida que me hace que me resuene tanto este tema? Y bueno, en 2017, ¿no?, reauge de los feminismos, me cansé de esos lentes violetas y empecé a ver todo con perspectiva de género, mi vida cotidiana, mi trabajo, mis investigaciones. De hecho, actualmente, como presentó Edgardo, trabajo en la Dirección de Economía, Igualdad y Género. Y también, ¿no?, como los feminismos nos invitan a repensar nuestras historias de vida, cuando Vero me trae este tema, me junté a charlar con mi mamá, como pasó con el aborto en su momento, y ella me contó, ¿no?, cómo había sido un poco su menopausia, y ahí también pude resignificar todo un momento de mi vida con ella, ¿no?, que ella había atravesado una tristeza muy grande, que ella había atravesado como distintos cambios en su cuerpo, que yo en ese momento no los había podido nombrar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, cómo estos temas nos vinculan y nos traen estas historias compartidas. Estas historias compartidas que en esta primera etapa del proyecto, que realizamos un montón de entrevistas, fue desde donde empezaron a hablar todas las personas que entrevistamos. Entrevistamos a psicólogas, especialistas en el tema, antropólogas, periodistas, médicas, bueno, un montón, cineastas, ¿no?, como también es un tema que trae el mundo de la cultura en escena, y todas siempre empezaban hablando de su historia personal. Por eso también me pareció interesante también contar, bueno, ¿por qué estoy acá y por qué me interesa? Y la idea un poquito es contarles, bueno, muy brevemente esta primera parte de la investigación, que tuvo que ver, por un lado, por un análisis de las legislaciones a nivel mundial y local de lo que tiene que ver con menopausia y también menstruación, ¿no?, como para poder pensar qué significados de la menopausia y la menstruación traen estas legislaciones, y quiénes son esas personas que motorizan estas iniciativas, ¿no? Estas iniciativas que son leyes, proyectos de ley, campañas, bueno, varias. No me voy a detener en cada una porque es un montón, pero para quien esté interesado o interesada podemos compartir un artículo, también armamos un mapita como para que vean. Y después, en una segunda parte, la idea es que también Carolina pueda reconstruir un poco brevemente lo que es lo que salieron de estas primeras entrevistas en relación a la sexualidad. Y nos parecía importante traer como un gran paraguas la idea de la sexualidad como dispositivo de control, que un poco ya Noemí lo trajo, ¿sí? Nosotras desde el paraguas de Foucault, esta idea de la sexualidad como un dispositivo de control que produce determinados discursos acerca de lo que es una sexualidad normal y lo que no es una sexualidad normal. Sexualidad normal vinculada a la etapa reproductiva, y como si después de la etapa reproductiva no existiera sexualidad. Bueno, estas cuestiones que ya se mencionaron. Y también hablar de sexualidad y hablar de menopausia, me parece que en estos tiempos es fundamental, en tiempos donde avanzan los discursos individualistas, los discursos de odio, y también hay una avanzada sobre los derechos conquistados en materia de educación sexual y reproductiva. Creemos que la menopausia es
fundamental porque nos permite reconectarnos, y reconectarnos por dos motivos, ¿no? Porque la menopausia nos habla de la vida cotidiana, ¿no? Nos habla de lo que nos está pasando. Bueno, también lo que contaba Noemí, hablar de la sexualidad es hablar de lo que nos pasa cotidianamente, y eso nos permite tener un lenguaje común y a partir de ahí poder, ¿no?, traccionar el resto de la política pública. Y también, por otra cuestión que mencionaba Vero, porque hablar de menopausia nos permite hablar de historias de vida y nos permite reconectar estas generaciones que últimamente están un poco rotas, ¿no? Entonces me parece importante también entender y poner en escena la importancia, ¿no?, de hablar de la menopausia y de la sexualidad. Pero bueno, me meto ya rápidamente con un resumen de las legislaciones y proyectos de ley que encontramos. Encontramos iniciativas en Reino Unido, Irlanda, España, Estados Unidos, Chile, México, Argentina y Brasil hasta el momento. Lo que hicimos fue rastrear páginas de legisladores y legisladoras, de militantes, de especialistas en el tema, y a partir de ese análisis identificamos como 3 líneas de ejes desde los cuales podemos englobar el análisis de las políticas, ¿no? Por un lado tenemos las legislaciones que atienden las cuestiones más vinculadas a lo biológico, es decir, aquellas legislaciones que lo que hacen es detallar cuáles son los síntomas de la menopausia, los calores, los sofocos, las pérdidas de memoria, y a partir de ahí establecer qué legislaciones tiene que haber en ese aspecto. Estas leyes, en general, tienen algunas, como por ejemplo una en Argentina, que es la de patología mamaria, cirugía reconstructiva y cobertura, termina asociando un poco la menopausia a un síntoma. ¿Por qué? Porque termina destacando, ¿no?, que la menopausia puede derivar en, por ejemplo, cáncer de mama, ¿sí? O, por ejemplo, en una conferencia en México, resalta que una atención médica no adecuada puede generar que una persona que transita la menopausia pueda tener hipertensión, diabetes, entre otras cuestiones. Entonces, observamos cómo esta dimensión biológica médica, que suele aparecer en la mayoría de los proyectos, hay en algunos que puede terminar asociando menopausia igual a enfermedad, ¿sí? Otra de las dimensiones, piensen que estas dimensiones, más allá de que las estoy tomando por separado, muchas veces pueden coexistir. Si tengo tiempo voy a presentar rápido un mapita para que se vea. La dimensión legal. La dimensión legal tiene que ver con todas aquellas leyes que lo que hacen es regular el ámbito de lo laboral. Lo que hacen estas leyes en general es enunciar aquellas cuestiones que tienen que abordar las leyes laborales para que la menopausia no tenga un efecto sobre las trayectorias laborales de muchas mujeres. Por ejemplo, poner ventiladores en los trabajos para que los sofocos no generen incomodidad u horarios flexibles. Estas leyes en general aparecen más que nada en los países del primer mundo, tipo Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, y motorizados por sectores más conservadores. Me parece interesante destacar esta cuestión porque justamente lo que hacen estas leyes es circunscribirse al ámbito del mercado, el ámbito del trabajo, dejando de lado todos los aspectos que hacen a la vida cotidiana, que tienen que ver con la sexualidad, con la educación, ¿sí? Con todas esas cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana. Y es desde ahí que se desprende la tercera dimensión, que tiene que ver con lo social, es decir, esas leyes que pueden incorporar a la vida cotidiana, ¿no?, en escena. Y ahí me pareció interesante destacar el proyecto de ley de la diputada Martínez, que es un proyecto de ley que es de mayo de este año, que el proyecto de ley se llama Atención y abordaje integral de la menopausia y el climaterio, que es muy interesante porque es un proyecto de ley que aborda la cuestión de lo legal y lo biológico, pero rescata que esa dimensión biológica, esos síntomas, tienen implicancias en la vida cotidiana, ¿no? Y ahí es donde aparece la noción de la sexualidad en escena como un aspecto central. Por eso me parece importante destacar esa iniciativa como una iniciativa que me parece bastante interesante y ejemplar, que les invito a leerla, porque justamente a partir de poder vincular todas estas esferas puede traer en escena algo, esta dimensión de la vida cotidiana. Justamente también algo interesante es que esta ley no habla tanto del trabajo, y no es casualidad que esto no aparezca tan en escena, porque justamente en sociedades como la Argentina, donde el trabajo informal es cada vez más grande, y encima pensamos en las mujeres que se insertan principalmente en trabajos precarios e informales, si la legislación estuviese orientada como sujeto de derecho a las personas trabajadoras en condiciones de formalidad, dejaría a todo un espectro de mujeres por fuera, ¿no? Entonces me parece importante cómo esta ley también tiene esa cuestión clave que tiene que ver con que el sujeto de derecho es la condición de ciudadanía, no es la condición de ser una mujer trabajadora.
Y otra última cuestión que este proyecto de ley trae, que me parece clave, es la noción de romper con la universalidad, ¿no? Que un poco también lo mencionaba Noemí en relación a las sexualidades, que tiene que ver con que no podemos pensar en un único sujeto de persona que transita la menopausia, sino que hay que anclar esa legislación a lo local, a las múltiples expresiones que pueden tener estos síntomas o las sexualidades, ¿no? Anclado en lo local y en lo territorial. Entonces ahora sí, si quieren, a partir de como este proyecto que es la puerta de entrada desde lo legislativo a la sexualidad, le dejo la palabra a Carolina, que ya va a profundizar más en lo que salió de las legislaciones en relación a menopausia, si lo hacemos lo más rapidito posible. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, en primer lugar, agradecerles por el espacio y bueno, como decía recién Mora y Verónica, nuestro proyecto se centra en un momento que va desde la perimenopausia hasta el climaterio, que es todo ese lapso de tiempo que es desde alrededor de los 40 hasta los 60, 65 años, que bueno, es todo un periodo bastante largo. Hay un corto sobre menopausia que se llama Umbral, y en una de las entrevistas salió que este periodo, más que un umbral, es un largo pasillo que atravesamos y que vamos a atravesar todas las mujeres. Entonces, en este periodo de tiempo, nuestra propuesta es que se visibilice el tema y que justamente, como contaba Vero, el tema de menopausia asociado a menstruación esté tanto en los materiales de ESI para adolescentes que se dan en las escuelas, como también en el aporte que están haciendo desde el gobierno de la ciudad con los fascículos de ESI con perspectiva de edad. Lo que queremos traerles ahora son algunos resultados, algunos hallazgos del análisis preliminar que estamos haciendo de estos conversatorios que se dieron entre lo que contaba Mora, diferentes especialistas. Eran conversatorios interdisciplinarios con diferentes especialistas que abordaron la temática de menopausia y climaterio. Lo interesante que se dio es que fueron alrededor de 6 o 7 en donde hubo en general debates e intercambio entre las distintas participantes. Nosotras, desde el equipo, desde el proyecto, venimos analizando y desgrabando estos conversatorios y venimos encontrando algunas coincidencias, que es lo que queremos ahora presentarles, sobre todo en relación a la sexualidad y a ESI, ¿no? En primer lugar, bueno, hay como una confusión de términos que venimos viendo que se da, que es entre perimenopausia, menopausia y climaterio. Es como si, en general, la etapa del climaterio se define por la menopausia, que es un día en la vida, o sea que estamos definiendo 10 o 15 años de vida, toda una etapa a través de la menopausia, que ocurre un día. Entonces nos parece importante empezar primero al observar esto, empezar a darnos cuenta de que hay que nombrarlo, el climaterio, que es esta etapa tan larga, y que es necesario armar un glosario con estos conceptos para saber de qué se está hablando, ¿no? Porque una de las participantes dijo, le traigo palabras y citas textuales para que tengan noción de lo que fue pasando. Lo que no se nombra no existe. Como decía Noemí, sí que existe, aunque no se nombre, existe, pero hay todo un conflicto ahí con no nombrarlo. Entonces, lo primero es que empezar a visibilizarlo. Por otro lado, otra de las cuestiones que surgieron es que se llega a la etapa sin información, sin mucha información. Como contaba Mora o Vero, no me acuerdo, la mayoría de las mujeres que empezaron a investigar, a indagar en estos temas, coinciden en que están atravesando esa etapa, o cuando empezaron a indagarlo, estaban atravesando esa etapa.
Entonces eso es la motivación para investigar, pero en general... ¿Se congeló la voz de Caro? Sí. Sí, se congeló, quedó fuera de escena, Vero. no está en la agenda, no Ahí está... está. Ahí- No, se te había Caro, congelado la voz, Caro, pero podés seguir. Ah, ok. No está, no está en agenda, surgió esto porque no es un tema caliente, en el sentido de las mujeres no nos morimos por esto, y sabemos que lo urgente le quita por ahí mérito o tiempo a dedicarse a esto, ¿no? Pero una de las mujeres que participó es de la agrupación, la organización No Pausa, que es una organización, una asociación civil que se encarga de visibilizar la cuestión de la menopausia y del climaterio en toda América Latina, y trabajan con diferentes empresas para bueno, ver cómo funciona en el ámbito laboral, sobre todo, esta etapa, ¿no? Y una de las estadísticas que nos trajo es que para el 2025 1.000 millones de mujeres van a estar atravesando el climaterio. Entonces, lo que nos parece es, si bien la urgencia nos saca de lo importante, son muchísimas personas las que van a estar atravesando esta etapa, y es necesario tener la información a mano para poder elegir y para poder decidir qué hacer en esa etapa de la vida, con ciertas cuestiones y decisiones que hay que tomar. Como por ejemplo la disminución del deseo sexual, que lo vimos como un gran tema y una gran problemática dentro de esta etapa, que esta disminución del deseo sexual genera problemas, obviamente, personales, pero a la vez con las parejas. Esto tiene un correlato con mayores indicadores de violencia doméstica, por no entender que se está pasando, que se está atravesando una etapa de disminución sexual. Entonces genera conflictos en las parejas, y la problemática de las mujeres es otra del relevamiento de No Pausa, es que el conflicto de las mujeres es: mi marido me va a dejar, o voy a tener problemas de pareja, y ni hablar de los índices de violencia doméstica. Entonces, acá nuevamente la solución aparece como el acceso a la información para saber por qué están pasando por esa etapa, por qué las mujeres están pasando por esa etapa. Bueno, después, otro de los datos que trae No Pausa es que más del 75% de las mujeres en esa etapa experimenta una importante disminución de la lubricación vaginal, lo que genera la disminución del deseo o el rechazo a tener relaciones sexuales, y eso conlleva a problemas de pareja y todo lo que nombré anteriormente. Otra de las cuestiones, como nombraba Vero, Mora, que fueron apareciendo, es en el ámbito laboral. En este lapso, en esta etapa de la vida, las mujeres están todavía activas laboralmente, es más, están en la plenitud en general, en sus carreras, en sus profesiones. Entonces, tiene un alto impacto los síntomas en el ámbito laboral y en el desempeño laboral, porque acá otra de las estadísticas que aparecieron fue que el 47% de las mujeres que toman días laborales, siempre hablando de mujeres que trabajan en blanco, ¿no?, que se toman un día laboral por estar atravesando esta etapa y tener algún síntoma que les impidiera trabajar, no le dicen a su empleador o a su empleadora que es por estar en la etapa del climaterio. ¿Por qué no lo dicen? Bueno, el 60% experimentó que haber estado en presencia de chistes en relación a la menopausia. Chistes como: deja que está menopáusica, o no le hables que está menopáusica. Presenciar eso obviamente después la lleva a esconder su situación o lo que están atravesando.
Luego otra de las cuestiones que fue apareciendo también a lo largo de todos los conversatorios fue el tema del mercado en relación a esta etapa vital, que es un tema que aparece desde el mercado farmacéutico hasta el mercado de juguetes sexuales, y ahí hay todo un debate y diferentes perspectivas sobre, bueno, cuánto este mercado mejora la calidad de vida de las mujeres y cuánto es que seamos buenas consumidoras, que consumamos, ya sea pastillas o juguetes sexuales, pero que consumamos. Entonces ahí también hay todo un conflicto en relación a mejorar la calidad de vida y la posibilidad que tienen algunas mujeres con el mercado que nos está vendiendo y con otras mujeres que no tienen el acceso a ciertos productos o a ciertas terapias alternativas que se ofrecen para pasar mejor estos padecimientos. Y nuevamente acá la perspectiva que tiene el proyecto, que es la de acceso a los derechos, ¿no? A los derechos sexuales no reproductivos, que es toda esta larga etapa del climaterio en adelante. Por cómo viene la expectativa de vida, no sé si es más larga que la etapa sexual reproductiva, o va a ser más larga. Bueno, y nuevamente acá es otra de las cuestiones que fue apareciendo, es la importancia de la toma de decisiones de cada mujer, de qué hacer en esta etapa vital, si decide comprar un juguete sexual, si decide hacer una terapia de reemplazo hormonal, si tiene acceso a eso primero, pero también si decide con información, y con información comprobada y científica, porque esa información, por lo que venimos viendo, no estuvo. Entonces la idea es que las nuevas generaciones lleguen a esta etapa con más información, y por eso es tan necesario el diálogo transgeneracional que se da. Pasó mucho en los conversatorios en general, son mujeres que atravesaron o están atravesando la etapa, pero pasó que en una de las participantes, una abogada, en su Instagram publicó un tema, una breve encuesta sobre menopausia, y la mayoría de las mujeres que respondieron y que estaban interesadas en la temática tenían alrededor de 25 años. Entonces es un tema que nos atraviesa y que por eso nos parece importantísimo que esté ligado a la menstruación y a todo lo que se llama el ciclo biológico menstrual, ¿no? Otra de las voces de una de las médicas que vino, que nos pareció interesante traerlo, que es que el climaterio en esta etapa no reproductiva, si bien está ligado a un montón de síntomas, hay relevados más de 48 síntomas, no es una catástrofe. Se puede vivir de un modo saludable, se puede vivir bien, y trae asociado una etapa con un montón de beneficios también. Entonces, puede haber sexo de otra manera, es aprender una nueva sexualidad, y transmitir esto, que no hay una única manera de vivir la menopausia, ni de vivir el envejecimiento, ni de vivir la sexualidad. Y por eso también otra de las cuestiones que fue apareciendo es esta diversidad cultural, y cómo en otras culturas, como las andinas o orientales, la menopausia aparece con una connotación diferente a cómo se vive en las sociedades occidentales. Entonces este pasaje de dejar de menstruar no tiene una carga negativa, en muchas culturas no tiene nombre. Entonces una de las preguntas que surge es, bueno, ¿cómo se vive la sexualidad de las vejeces en otras culturas, y cuál es el significado, ¿no? En relación a esto también apareció mucho la cuestión del coitocentrismo y cómo nuestra sociedad está tiene tan normalizado este tipo de práctica. Por eso en esta transición hay un aprender una nueva sexualidad.
Esto también viene asociado a que los varones y las mujeres viven distinto esta etapa, entonces las mujeres también sienten una gran presión a la hora de los encuentros sexuales en relación al coitocentrismo y no a explorar otras formas de sexualidad, porque sus parejas lo viven diferente y entonces lleva a este desentendimiento y muchas veces terminan en estos problemas de pareja o separación o estos conflictos que aparecen porque es una nueva forma de aprender la sexualidad. Y por último, una de las cuestiones que también nos pareció muy relevante es, como decía Mora, una de los conversatorios estuvo una cineasta, que es la que hizo el documental que se llama Umbral, y ella cuenta que para conseguir protagonistas para su documental, que trata sobre menopausia, le fue muy difícil, porque nadie quería protagonizarlo, porque nadie quería quedar pegada a esa imagen de menopáusica. Entonces no conseguía protagonistas en una primera instancia y luego de hacer castings y demás, bueno, pudo conseguir que mujeres se animen a contar su experiencia, pero acá aparece el gran tabú que hay en nuestra sociedad. Este documental se rodó en La Plata, en La Rioja, en Argentina, ¿no? El gran tabú que hay en relación a esta etapa vital y a no quedar pegada a esta connotación negativa que tiene la menopausia y el climaterio. Bueno, y por último, les quiero, no sé si estamos con 2 minutos más para traerles unos indicadores que... Caro, ¿sí? dale. Unos indicadores de no Adelante. pausa que nos parecen súper interesantes. El 60% de las mujeres en esta etapa encuentran en la atención médica, lo que venimos hablando, el bancátela en relación a los síntomas. Y si no hay, bueno, una serie de recomendaciones de terapias alternativas, pero que no todas las personas tienen acceso, ¿no? Porque tienen un costo adicional. Y 1 de cada 5 mujeres asocia los síntomas a la menopausia. El resto de las mujeres que tienen síntomas no lo asocia en esa etapa a la menopausia. Entonces acá también nos pareció relevante porque indica, o sea, es un gran indicador de que mujeres que están atravesando esa etapa no se dan cuenta que la están viviendo. Por eso, en conclusión y para terminar, la importancia de la información, del conocimiento, de que haya acceso a todo el conocimiento que hay alrededor del tema. Y por eso aplaudimos y abrazamos los fascículos de ESI con perspectiva de edad, porque son un gran avance en todo esto. Perdón, Edgardo, tengo un minuto para agregarle algo a Carolina, ¿haces un minuto? Tienen una fuerza arrolladora ustedes, así que sí, adelante. Gracias. No, quería sumar como 2 cositas de lo que dijo Carolina que me parecía importante resaltar, sobre todo pensando en este conversatorio. Y tomando justamente esto último de la importancia de la ESI con perspectiva de edad, una de las cuestiones que también salieron en estos conversatorios y que trajo sobre todo una médica que vino, tiene que ver con que también cómo este dispositivo médico, ¿no? Como pensando la sexualidad como un dispositivo y la medicina como un discurso dentro de este dispositivo, tiene mucha fuerza esta idea de que que cuando vas a una consulta médica nadie te habla de los cuidados y los riesgos de las prácticas sexuales una vez que termina la etapa reproductiva. No es como como si después del la posibilidad de embarazo no existiera, ¿no? Entonces una de las cosas que salían, que muchas también comentaban, es que les era muy difícil pedir o que les hagan un test de riesgo, como por ejemplo de ITS, ¿no? Entonces también cómo la desinformación lleva a tener prácticas sexuales con riesgos, porque en el discurso médico no está fuerte, ¿no? Esta idea de la sexualidad en las etapas no reproductivas y como si solamente la pérdida tener un embarazo fuese un tema, ¿no? Entonces eso es una de las cuestiones que nos parecía importante, ¿no? Como cómo es importante poder hablar de estos temas para también evitar
problemas que pueden derivarse de la falta de información. Y un último punto que tiene que ver con que un dato que nos pareció re interesante, que es que después de la última menstruación el riesgo de embarazo dura un año, ¿no? Entonces también cómo la falta de información puede llevar a algunas circunstancias, como por ejemplo también embarazos no deseados. Por eso también digo, sumándome a lo último que dijo Carolina y también Verónica, como qué importante que es poner estos temas en escena y qué importante es poder generar estos materiales. Por eso, bueno, súper contentas de estar acá y no agrego nada más así. Toda la palabra. Gracias. Agradecerles a las tres. No vamos a tener espacio para preguntas, pero sí las comprometo a poder hacer alguna actividad presencial. Me parece muy interesante. Creo que lo que hablaba ahí, Caro, tiene que ver con Miriam de Paoli. ¿No? ¿Es así? De los datos que pasaste, de no pausa. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, las invito porque, a ver, simplificando un poco, en pocas palabras, lo que ustedes hablaron, me parece trascendental, ¿no? Uno se pone a pensar en los padres de uno, en los abuelos también. eh, Qué mejor preparado hubiesen llegado a vivenciar su sexualidad, lejos de los mandatos, lejos de los prejuicios, si hubiesen tenido la posibilidad de tener esta charla con ustedes antes, o de que esta charla se hubiese podido plasmar, ¿no? No han tenido seguramente esa oportunidad. Y digo, de alguna manera, trayendo un poquito las palabras de cada una, me emocionó lo de Vero cuando indudablemente referenciaba en su propia madre los deseos dentro de una residencia de larga estadía, que ahí hago una comparación con lo que habló Noemí, ¿no? Qué obturados estamos de los derechos, ¿no? Es como que la sexualidad tiene un sesgo por una edad cronológica, con lo cual, digo, tenemos que trabajar, validar la ciudadanía, los derechos de cada uno, por un lado, la importancia de la política, como la trajo Mora acá, ¿no? La política como transformadora de esta realidad, porque si no tenemos política, si no generamos acciones, no vamos a poder cambiar esta realidad. Y por último, lo que dijo Caro también, eh, me quedé con este pasillo que va de los 40 a los 65. ¿Cuánta información nos falta, ¿no? ¿Cuánto desconocemos? ¿Qué ignorantes somos en un montón de cuestiones? Entonces, agradecerles y comprometerlas además a que nos puedan brindar una charla masiva, digo, porque me parece muy interesante el tema. Y de esta charla seguramente vamos a llegar mejor informados y a tener una sexualidad plena, con derechos, positiva y seguramente con otra mirada, ¿no? Así que les agradezco a las tres y quedan comprometidas para algún momento de este año, el 2023, no del 2024, ¿eh? Cuando quieran, hablo por las tres porque estoy segura que Mora y Caro están adentro también. Cuando quieran estamos a disposición porque los derechos y la información sobre los derechos y la información sobre cómo cuidar y cómo cuidarnos es valiosísima y hace falta. Gracias, Vero, gracias, Caro, gracias, Mora. Y ahora sí, lo tengo ahí a Walter, que pobre Walter del minuto cero estuvo acá en el espacio. Voy a presentar al último disertante de la charla de hoy. Es el doctor Walter Guiribuela. Él nos va a hablar de historias manfloras, es de la Universidad de Lanús. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Lanús y licenciado en Trabajo Social. Es docente de grado en las carreras de Trabajo Social y Enfermería en la misma universidad y también es profesor de posgrado permanente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Lanús y también en la Universidad Nacional de Lanús. Acorté un poquito, Walter, no te enojas, así tenés más espacio para hablar. Para nada, Gracias por muchas estar, ¿eh? gracias, Ricardo. No, muchas gracias. Solo una corrección por si hay alguien de Luján y me Dale. mata, es de Luján. Digo, soy graduado de la Universidad de Luján, que me pueden llegar a matar, pero si no aclaro eso, pero también doy en Lanús, así que gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Voy a intentar cortar yo también, así pueden quedar algún ratito si hay alguna pregunta y demás. En primer lugar, agradecerle a las organizadoras, a los organizadores, porque uno siempre
ve el, bueno, hago el Zoom y listo, y no es tan fácil, es un chino, es mucho trabajo, es la caída de último momento, así que a las compañeras y los compañeros muchas gracias. Y yo cada vez que empiezo a hablar o que hay estos espacios, necesito empezar a decir la alegría que me es que este tema tenga un lugar. Digo, que el tema de las sexualidades en las vejeces tenga un lugar y que el tema de la sexualidad disidente también. Hablábamos recién con una compañera que está acá, que es compañera colega de mi equipo de investigación, y decimos que una de las primeras veces que yo presenté un avance de esta investigación fue en un congreso en el que la mesa era discapacidad y sexualidad. Pero no era personas discapacitadas con su derecho al goce. Era como una mesa de misceláneas, ¿no? Digamos, entonces todo lo friki iba a esa mesa, para lo que era friki para los organizadores. Entonces, que haya un espacio donde hablemos de esto y que haya un espacio para hablar de sexualidades disidentes, cuando quienes venimos de las universidades, de los centros de formación y demás, sabemos que es un no dicho en la universidad, en que lo hicimos por la nuestra, en el posgrado, en lo que quisimos investigar pero no en la formación, está buenísimo. Así que nada, de que necesitaba compartir la alegría por estos espacios. Yo muy brevemente quería contarles cómo llegó. Yo voy a hablar o intentar hablar sobre disidencias sexuales en la vejez, especialmente en el tema de varones gays. Pero quería contarles un poquito, muy brevemente, cómo llegaba al tema. Yo trabajé mucho tiempo en geriátricos, en atención directa, y cuando se me quemó la cabeza, mi vida útil fue breve, como la de muchos de los que trabajamos en geriatría, fueron un poquito más de 10 años, 12 años, de atención directa, digo, no de estar atendiendo los problemas sociales que traían las viejas y los viejos, me empezó a llamar mucho la atención que no, o sea, iba a decir que no se hablaba de la sexualidad, pero sí se hablaba, pero se hablaba por los costados. La sexualidad de las viejas y los viejos era chiste. Era comentario rutinario, era frecuente de todo el mundo, pero no era institucionalizado. Pero cuando empecé a pensar en mi tesis de doctorado, me acerco a mi directora, que es Liliana Gastrón, a quien nada, siempre le agradezco la enorme apertura que tuvo, y cuando yo estaba por entregar mi proyecto de tesis, le digo, se lo llevo el último día que lo entregábamos, para inscribirme en el doctorado, le digo a Liliana que iba a trabajar sobre medicalización del duelo en la vejez, porque era un tema que también me interesaba mucho. Y cuando termino, le muestro un borrador con 4 hojas, con 4 palabras mal hechas. Digo, pero el tema que a mí me encanta es la sexualidad en la vejez, especialmente la sexualidad disidente. Y literalmente Lili hizo un bollo con el tema y me dijo, entonces es lo que te gusta. Y fue la que me empujó de alguna manera a este tema que después abracé y fui ampliando. Yo básicamente trabajé con varones, después con la investigación ampliamos la perspectiva también a mujeres y a otros grupos etarios y demás. Pero fue una idea de trabajar varones y en un recorte geográfico determinado, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Y sin ser porteño céntrico, es un recorte también a tener en cuenta porque el curso de vida de las personas que hoy transitan la vejez vinculadas a sexualidades disidentes fue, y yo creo que sigue siendo muy distinto, en grandes ciudades que en ciudades más pequeñas. Esto básicamente la idea trabajé con historias de vida totales con viejos, es decir, no iba a preguntarles, che, ¿qué se siente ser gay? Sino que era cómo se había jugado a lo largo de su vida esta cuestión para poder ver ese proceso de envejecimiento. Y la primera, o una de las primeras cosas que encuentro y que yo venía sospechando fuerte, por eso no fue tanta novedad, es que se trata de una población en la que se juega como un doble prejuicio. eh, Digo, a las personas viejas que además tienen una orientación sexual disidente, es como un doble prejuicio, por viejos y por personas gays, lesbianas, trans no, porque aún muy lamentablemente no tenemos población trans, tenemos, pero digo, en cantidad de número, porque mueren a los 35 años muchas y muchos de ellos. Entonces, por un lado estaba toda la cosa que ya sabemos hasta el hartazgo, pero que nunca viene mal recordar porque lo tenemos hecho carne a cuentagotas,
así como Foucault nos habla de los microfascismos, es muy interesante pensar en los microviejismos, ¿no? Digo, con estas ideas de los viejismos, los edadismos, como el primer insulto que tenemos es viejo de tal por cual. em, y por un lado se cruzaban esa idea de viejo y visto al viejo como elemento de descarte, por decirlo de alguna manera rápida, y por el otro lado el prejuicio de un viejo sexuado. Digo, eso ya era un montón, porque la idea que había, la idea fuerte es la sexualidad en la vejez, no en nosotros que somos mentes hermosas, abiertas, divinas y sabemos sobre el tema, pero en la población en general hay una asociación rápida entre sexualidad en la vejez igual enfermedad. Cuando esto se empieza más o menos a resquebrajar, hoy nombraban acá a Ricardo, digo, y básicamente creo que en gran parte por los hermosos aportes que hace Ricardo y demás, em, más o menos que se empieza a hablar, hay como un presupuesto que la sexualidad en la vejez es una sexualidad heterosis, ¿no? Digo, hay una idea que los viejos, y si no pensemos en todas nuestras intervenciones, ¿no? Los que trabajamos con viejos, si trabajamos con un viejo, fallece su esposa y queremos acercarnos a decirle, bueno, ¿por qué no busca un compañero? ¿Vieron esa frase hecha? Es, ¿por qué no buscas una viejita? Nunca dicen, ¿por qué no buscas una persona? O con una mujer lo mismo. Bueno, ¿por qué no buscas otro? Ya vas a conocer a otro tipo, ¿por qué otro hombre? Hay como una idea que ahí que se pone muy fuerte, que se vincula básicamente con dos o tres cosas que dan cuenta que son un mito sobre las sexualidades, que no, no es mi intención desarrollarlas, pero sí recordarlas, porque a mí me llama mucho la atención como los extremos contradictorios de esos mitos. Hay una idea fuerte instalada que los viejos son asexuados, viejos, viejas, viejas. ¿Sí? Hay como son asexuados, pero por otro lado son verdes. Entonces decís, a ver, no. O sea, lo que hay es un deseo de sancionar a la sexualidad en la vejez. O no quieren tener, o no les gusta, o no tienen deseo, y todos sabemos qué pasa cuando no hay deseo. Cuando no hay deseo de muerte, ya algo de eso dijo Noemí con bastante claridad. Digo, lo estoy simplificando mucho y hoy mal, pero digo, es un tema para mirar. Ahora, lo que decíamos es, o son asexuados o son verdes. Bueno, son dos extremos. Decidámonos para dónde los vamos a molestar. Por otro lado, si pensamos más allá de la sexualidad, hay como una idea de los viejos son pasivos, pero por otro lado son inquietos. Por eso en algunas instituciones de larga estadía los contienen más de lo estrictamente imprescindible. Entonces, hay un problema con la vejez ahí. Y son molestos o son sabios, no, capaz que no, que son personas que envejecieron nomás. Digo, si a esto le sumamos una orientación sexual disidente, con esta idea de asexuados verdes, bingo, ¿no? Digo, ahí sí, es como una mezcla o como un cóctel bastante importante a atender. En ese sentido es que yo quería plantear que para quienes nos dedicamos a pensar las vejeces y especialmente las sexualidades en las vejeces, en plurales ambas y no por puro raye posmoderno, sino porque hay muchas formas de envejecer, no infinitas, yo no creo, ese chamullo, que hay tantas formas de envejecer como viejos y viejas haya, porque si fuera así yo no podría contar hoy qué es la vejez, porque tendría que estar describiendo 5.5 millones de personas mayores de 65 años que tenemos en el país, pero hay perfiles de envejecimientos que son distintos. Digo, cambia entonces, decíamos, en este momento esa forma de envejecer. Me parece que estamos en un momento para quienes estudiamos estas cuestiones muy interesante y para quienes trabajamos con estas cuestiones muy interesantes de cómo se ven tres fenómenos o tres aspectos. Cómo se ve la vejez, ¿sí? Digo, se está modificando, falta un montón de camino, falta un montón, pero se está modificando esta forma de ver la vejez. Estas jornadas, las publicaciones son un ejemplo. Digo, hoy pasaban las compañeras que hablaron antes y Noemí también, unas estadísticas muy interesantes. A mí siempre me gusta cuando lo cuento esto en los alumnos de grado, comentarles que se supone que para el 2050 por primera vez en el mundo va a haber más viejos que niños. Y entonces yo siempre, para intentar
mostrar la dimensión, les digo, che, no va a estar más un sol para los niños, sino que va a estar un sol para los viejos, porque esa va a ser la dimensión que tiene, porque nuestro laburo va a ser así de importante. Entonces digo, por un lado, cambiar la perspectiva desde donde miramos la vejez. Por otro, cambiar la perspectiva, se fue cambiando fuertemente la perspectiva de cómo se ve la sexualidad. Antes sexualidad era igual a reproducción, igual a coito. Hoy la sexualidad es una mirada desde hace mucho tiempo, hoy nos recordaban la importancia de las zonas erógenas y demás, es una dimensión mucho más amplia. Y ese cambio de paradigma impacta fuerte en nuestro cotidiano. A mí me gusta mucho, muchísimo y de puro provocador que soy, tomar la definición de sexualidad que hace una mujer vieja, sabia, como Esther Díaz. ¿No? Digo, y ella en un libro que se llama La sexualidad y el poder, desde su edad de persona mayor, porque muchas veces, digo, me parece que es interesante tomar ahí también como fuente teórica, ¿no? A personas que tienen ese tránsito vital y demás. Se los leo cortito, no para aburrir. Eh, Cuando discutimos qué es la sexualidad, Esther como si fuera mi tía, la doctora Díaz la define como es un conjunto de prácticas sobre entendido, palabras, miradas, normas, reglas y discursos relacionadas con el deseo, la genitalidad, los orificios y las mucosas. Las significaciones se hacen extensibles al cuerpo en general, también a animales y a objetos. El imaginario de la sexualidad alcanza asimismo ciertas músicas, figuras, colores y ademanes. Tiene que ver con ruidos, susurros, gritos, secreciones, silencios. Se prolongan perfumes, olores, temperaturas y texturas. Básicamente lo que va a decir Esther Díaz es, la sexualidad es todo, pero lo que me encanta de ese todo es que le pone también el deseo, la genitalidad, ¿sí? Los orificios, porque si no parece que hay sexualidad que te abracen. Sí, claro, es sexualidad que te abracen, pero a veces también tienen ganas de tener otra sexualidad que sea más allá de el te toco el dedo índice, ¿no? Digo, entonces, me parece que esa es como el desafío. Y por otro lado, también hay un cambio, ustedes perdonen lo explícito, sí, sí, pero yo me posesiono con esto, sepan disculpar, hagan una traducción a un lenguaje un poco más romántico. Y decía, y por otro lado, también hay un cambio de mirada, no solo de la vejez y no solo de la sexualidad, sino de las orientaciones sexogenéricas, ¿sí? Desde bien iniciado, bien entrado este siglo que estamos transitando, estamos viviendo un momento en nuestro país de conquistas de derechos sexogenéricos, que como toda conquista legal y social, no es inamovible y estamos en un momento, sin intentar ser más explícito que esto, de enorme riesgo de regresión, ¿sí? No es un hecho natural, es un hecho conquistado, y conquistado mayormente por estos viejos y estas viejas. Entonces, eso que se conquistó se puede perder. Digo, ¿por qué planteo estas cuestiones? Porque me parece que es como central pensar dos aspectos en ese sentido. Por un lado, que cada vez que hablamos de deseo, no estamos hablando de la generación sub-25. Creo que uno tiene una idea de decir, hablamos de sexualidad y estamos hablando de adolescentes jóvenes. Es decir, no necesariamente, sí, sí, pero también estamos hablando de viejos, de viejas, de personas de la mediana edad, ¿sí? Pero estamos hablando de todas estas cuestiones. Y por otro lado, porque a mí me parece importante comprender que estas personas que hoy transitan la vejez, que como dice una gerontóloga a la que yo admiro muchísimo, que es María del Carmen Ludi, que estas personas que hoy están en situación de vejez, dice la Ludi siempre, transitaron su vida no por este camino que hoy vivimos, no en este estado que vivimos de conquista de derechos. Tuvieron que armar un camino especialmente complejo por su orientación sexogenérica y no porque se les ocurrió, no porque un día, comillas, les cabió, comillas, sino porque era la forma de supervivencia. Por eso me parece que es importante cuando nosotros pensamos en estas cuestiones hacer un cruce entre historia y biografía y entender que estos viejos de hoy son personas que vieron nacer
en 1967, la primera agrupación LGBT que hubo en nuestro país, 2 años antes que el fenómeno Stonewall en Estados Unidos, que es como el hito de la visibilidad LGBT, que son contemporáneos de lo que fue el Frente de Liberación Homosexual, pero también son contemporáneos de lo que fue a partir de 1974 las campañas de moralidad que perseguía a personas en la calle, son contemporáneos de las dictaduras y de esta última, la más sangrienta y cruel, que tuvo edictos para perseguir a personas que deseaban a otros de su mismo género o que se vestían con ropas que el poder entendía que no le correspondía vestirse, ¿sí? Y con un montón de cuestiones que incluso no caen con la vuelta a la democracia, perduran bastante después. Digo, estas particularidades de las que no me voy a detener para no aburrirlos, pero que la historia nos da un montón de ejemplos, eh, van construyendo en los sujetos una identidad discreta, que no es un concepto mío, es un concepto que plantea Mario Peceni, y él dice, se construye una identidad discreta. Ese requerimiento de discreción cae a pedazos después. Digo, a partir de mediados de los 80, por ejemplo, de la manera menos feliz que se les ocurra, que es la pandemia del VIH. De no se habla o se burla solamente de sexualidades disidentes, pasamos a, se habla de eso, pero de una manera, ustedes se acuerdan, bueno, que sean un poquito mayores, se acordarán cómo se nombraba: cáncer gay, peste rosa, castigo divino. Entonces, claro, se empieza a hablar, pero para confirmar esa idea. Así todo, ahí empieza un periodo de mayor visibilidad que también tiene como protagonistas a nuestros viejos y nuestras viejas. Digo, que es contemporáneo de ellos. Digo, son sujetos que conocen un mundo pre-VIH, que son contemporáneos de las caídas de los edictos, las caídas de los edictos policiales, que ustedes saben, permitía meter presas a las personas sin que intervenga la justicia, que son contemporáneos de la unión civil, como todos nosotros, y que son contemporáneos de las leyes de matrimonio, mal llamada matrimonio igualitario. No hay una ley de matrimonio igualitario y una de matrimonio desigualitario. Hay una ley de matrimonio solamente que permite aptitud nupcial a personas que tengan que permiten casarse a personas que tengan aptitud nupcial, independientemente de su género, sexo, expresión de género, orientación sexogenérica y demás, la ley de identidad de género y otras tantas y demás. Ahora, ¿por qué a mí me interesaba mostrar esto? Intento hacerlo breve porque no sé cuánto tiempo. Vos, Edgardo, ubícame cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que un Vamos bien, ratito. Walter. ¿Vamos bien? Buenísimo. Digo, básicamente porque este espíritu de época tan complicado del primer momento permitió o fue armando una serie de experiencias vitales que llevan, en mi humilde entender, a conformar un envejecimiento diferencial. Digo, no se envejeció de la misma manera. Miren, pongo 3 o 4 ejemplos muy chiquitos, muy chiquitos, sobre formas de envejecer, sobre envejecimiento que llevan después a esta vejez que hoy transitan estas personas. El encuentro con el insulto por razones sexogenéricas, y es cierto, todos nosotros nos encontramos todo el tiempo con el insulto. Digo, el insulto, la violencia verbal, es una cosa que nos pasa, que nos deja, que aparece de imprevisto, que nos deja sin respuesta. Digo, justamente esa suele ser la idea de insulto. Ahora, por orientación sexogenérica solo se insulta a un grupo, ¿eh? Acuérdense ustedes cuando fue la última marcha contra el presidente anterior, que apareció una leyenda en el Cabildo que decía Macri hetero. Hubo que salir a explicarla qué quería decir, ¿no? Digo, porque el insulto no es no es por orientación sexogenérica, es por alguna orientación sexogenérica. Entonces, ese insulto fue conformando subjetividad. Esa cosa que yo decía recién, esa que nos toma de sorpresa y nos deja de imprevisto en los relatos de vida que hacían estas personas, estos viejos, era una cosa constante, permanente, frecuente.
Digo, era una eventualidad constante, no era capaz me pasa. Organizaba vida cotidiana. Daban la vuelta 5 manzanas para no pasar por la puerta del taller mecánico. Estoy acordándome el recuerdo de un relato, ¿eh? De un taller mecánico donde le gritaban de todo a este señor cuando volvía de trabajar. Otro de las características de este envejecimiento diferencial es la huida de la ciudad. No la decisión de irme, sino la huida por razones sexogenéricas. Era absolutamente habitual personas que dejaban sus lugares de residencia de comunidades pequeñas o pueblos chicos en busca del anonimato de la ciudad. Entonces, era venir a Buenos Aires, venir a una ciudad, si vivían en el campo, ir a la cabecera de provincia, para poder no ser conocidos. Eso genera una ruptura con la familia, que además los expulsaba. Todos recordamos las frases que vemos en algunas películas de aquellos padres que, voy a permitirme el uso de la ironía, hoy ya no existen, cierro la ironía, que decían, te prefiero muerto que puto, por ejemplo, ¿no? Digo, eso genera lo que algunos autores llaman el exilio del parentesco, el exilio sexogenérico. Muchas veces la respuesta era organizar una doble vida, una vida pública, ¿sí? Hoy los chicos dirían caretearla, con una vida privada, más que privada, íntima, que permitía mostrar cuál era su objeto de deseo. Si se enteraban, sentían persecución laboral, y ni que hablar por el paso por las instituciones. Miren, en un proyecto que teníamos hasta hace poquito, que ya lo terminamos, en el que estaba Mariela, la compañera Mariela, la compañera que está acá, estudiábamos el paso de las diversidades sexuales por instituciones. Las cosas que hemos oído del paso por las instituciones de salud, educación, justicia y familia, especialmente en las personas mayores, es realmente alarmante. Pero bueno, a lo que quiero ir es que todo esto genera un envejecimiento diferencial, como decíamos antes, y quiero plantear 3 o 4 cositas de qué características tiene este envejecimiento. En primer lugar, estamos frente a una generación pionera. No, no pionera porque sean las primeras personas que llegan a la vejez siendo gays. ¿Sí? Recorto en el estudio acá de varones. Eso existió siempre. Ahora, hoy tienen visibilidad, ¿sí? Hoy pueden nominar su orientación, ¿sí? Digo, en ese sentido, es la primera generación, y esta sí es la primera generación, que pasa de invisibles a visibles. Una segunda cuestión que tiene que ver con el envejecimiento es que derriban el mito anticambio. Vieron que Perdón, sí, Walter, sí, tenemos 3 minutos. lo hago cortito. Derriban el mito anticambio. Todos conocemos esta idea de em, los viejos no quieren cambiar, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, no, no es lo que estaría pasando. Miren si pudieron adaptarse. Pudieron pasar de ser invisibles a ser visibles. Miren la habilidad adaptativa que pudieron construir. Digo, de construir un imaginario de la vejez va a ser, que es lo que decían varios de ellos, sola y oculta, a una vejez reivindicada para que puedan contar la historia. Em, y 2 cosas vinculadas con la sexualidad, recorto otras que había traído por una cuestión de tiempo, es la valoración del goce. Estos viejos se descubrieron como sujetos deseantes, que tienen deseo, que quieren seguir teniendo deseo, pero además como sujetos deseados, como que son objeto de deseo por otros. Ustedes saben todo el movimiento de Sugar Daddies que hay, que son el viejo canoso blanco, grandote, grande de edad, como objeto de deseo. Eso les voló la cabeza, perdón. Literalmente, digo, en términos de, yo me imaginaba que nadie iba a gustar de mí y me siguen gustando. Y por otro lado, la conquista de ciudadanía sexogenérica, el derecho al goce y ser protagonistas de esta revolución sexual y portadores de una historia a transmitir. Digo, esto me parece que es una cuestión también propia de esta generación,
que, insisto, cometemos por alguna cosa loca que pasa en nuestra sociedad el error de mirar como la sexualidad es cosa de los pibes nomás. Digo, dos o tres desafíos que tenemos quienes trabajamos con viejos y viejas: arrancar por no presuponer heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Uno arranca presuponiendo que heterosexualidad, bueno, pues no, de ninguna manera. Formarnos, digo, estudiar, pensar, poder ver esta cuestión, me parece que es central. Oírlos es otro desafío. Digo, porque en serio hay mucho dicho ahí y mucho aprendizaje, y conocer sus historias y las historias vitales que tienen. Me parece que esos son los desafíos en los que nos encontramos, y creo que estos espacios, y con esto recontra cierro, y estos espacios nos permiten eso, encontrarnos para pensar esas cosas. Gracias. Walter, muchísimas gracias. La verdad que fue un tremendo lujazo esta mesa, porque hicimos un recorrido histórico por distintos temas que me parece que confluyen y que nos pone sobre la mesa la necesidad de seguir educándonos, ¿no? Eh, Me quedaron grabado muchas de las cosas que dijiste, pero no, algo que no puede pasar que no puede pasar por alto, que no se puede pasar por alto, de todos los que están en este espacio, que son más de 130, que tiene que ver con algo que no podemos olvidar, que tiene que ver con la conquista de los derechos, ¿no? Quizás en la conquista de los derechos se resume todo lo que vos dijiste. Recuerdo eh, hace más de 15 años, cuando tuve la oportunidad de conocer a Norma y Cachita, que seguramente Walter y los que están acá la conocen, que fue el primer matrimonio de lesbiana que se habían casado, una de ellas con dos hijos. eh, Después hablando me decía, me costó 30 años salir del closet, ¿no? Poder decir lo que sentía, ¿no? Como sujeto deseante, como bien lo manifestaba Walter. Y esto no fue magia, esto lo tenemos que decir también, ¿no? Esta conquista de derechos no ha sido magia. Esta conquista de derechos tiene que ver también con cómo se miraban a las personas mayores, esta doble vara que decía Walter, que hablaba de la sexualidad disidente, ¿no? El doble prejuicio de, por un lado, lo cronológico, el hecho de llegar a viejo, y encima de ser viejo, gay o lesbiana. Entonces, esa doble vara que la sociedad de alguna manera seguía prejuzgando, y hoy es el día de hoy, que si bien se ganó en derechos, todavía tenemos que reforzar esta temática, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa, tenemos que ponernos a pensar, y ahí vuelvo a nombrar a Mora, la importancia de, al momento de generar políticas públicas, ¿no? De poner en agenda aquellos temas que no estaban, o reforzar aquellos que hoy están, pero necesitamos seguir abordándolo, ¿no? Si somos conscientes, decimos, bueno, ¿qué mirada tiene la sociedad de las personas mayores? ¿Cómo vamos a seguir ganando en derechos si la mirada que tenemos de las personas mayores sigue siendo prejuiciosa, ¿no? O sigue siendo edadista, ¿no? Bueno, un poco traer a escena todas estas cuestiones que se abordaron en el día de hoy. Te agradezco, Walter, poder traer a esta mesa estos temas, ¿no? Porque creo que necesitamos seguir formándonos, educándonos, ¿no? Y seguir haciendo un poco de escuela. Yo creo que hasta nuestros hijos hoy nos enseñan a nosotros, ¿no? Poder romper con esos mandatos, poder romper con esos eh, prejuicios que se tienen acerca de las personas mayores. Así que los felicito. Te felicito a vos, Walter, que fuiste el último Gracias. en exponer. Eh, Felicito a Vero, felicito a Mora, felicito a Caro y también felicito a Noemí, que ya no está, salió del espacio, pero la verdad que ha sido una jornada mágica. Y a Ludi, que trajiste, que también es allá de las tierras entrerrianas. Así que bueno, Sí. no sé, agradecer también a Yo Bárbara. quiero por ahí, Eddie, Ah, sí, dale. antes de terminar, agradecer, más allá de ser reiterativa,
la participación de todas las personas que han estado hoy con nosotras y con nosotros, y de las personas que han sido convocadas para exponer. La verdad que es un orgullo haber gestado este espacio con tanto éxito y con participaciones tan interesantes. Y la verdad que me queda un poco en función de todo lo que se dijo de las tres exposiciones, pensar, ¿no? Yo acabo de terminar un posgrado, una especialización en gestión e intervención gerontológica, y sigue escaseando, sigue faltando la formación gerontológica en términos de disidencias y de diversidades sexogenéricas. Me parece que estaría buenísimo también quienes tienen o quienes tenemos la responsabilidad de formar o de habilitar espacios donde se desarrollan políticas públicas o donde se desarrollan contenidos a partir de la investigación o a partir de poder acercar alguna reforma, algún proyecto de ley, poder seguir traccionando para que todos estos espacios cada vez se consoliden fuertemente en la formación de las nuevas y los nuevos gerontólogos, las nuevas y las nuevas profesionales que trabajan con las personas mayores para seguir habilitando, ¿no? Porque me parece que si hay algo que queda claro es que, que no hay que hacer tanto, sino más bien como habilitar y acompañar, ¿no? Como esas, como decía Walter, ¿no? Todas estas características de estas nuevas vejeces o de las vejeces actuales en relación a estos saltos cuantitativos en la posibilidad de visibilizar todas estas diferencias en relación al envejecer y a vivir la sexualidad. Y sumo acá también lo de la visibilización de la menopausia en el ciclo de la menstruación. Sumo también a Noemí en relación a los contextos institucionales, que siguen siendo los contextos de vida cotidiana de muchas de las personas mayores. En cuanto más podamos sumar capacitación para poder habilitar y acompañar, me parece que más oportunidades vamos a tener a la hora de pensar el envejecimiento. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final, alguna pregunta. Qué buen cierre metiste. Ante Bueno, todo, si, muchísimas gracias. La verdad que para mí sí. un orgullo y un placer. Así que gracias Walter, Mora, Verónica, Carolina y Noemí. Espectacular, espectacular esta jornada de hoy. Sí, y sabes qué es lo bueno, y con esto si querés cerramos, me parece que un organismo gubernamental que lleve adelante este tipo de actividades también habla bien, ¿no? De poder pensar en conjunto el hecho de poder diseñar o pensar políticas públicas que de alguna manera fortalezcan y potencien estos temas, ¿no? Temas que hace algunas décadas atrás no se colocaban sobre la mesa o muy por el contrario se trataban de ocultar, ¿no? Por eso para mí no es un hecho menor cuando Walter hablaba de la historia, ¿no? Mm. Y no solo de la historia, sino de no olvidarnos de las conquistas. La palabra conquista es muy fuerte. Entonces sigue habiendo hoy en algunos países esta discriminación, esta persecución. Entonces, eh, eh, yo digo que muchas veces la Argentina puede estar peor, ¿eh? Con lo cual es bueno no olvidarnos de estas cuestiones. No sé si Vero, Mora, Caro y Walter quieren cerrar. No les voy a pedir que se pongan a cantar, pero quizá quieran cerrar con algo. Agradecerles, Si no, nos agradecerles despedimos. por el espacio, la posibilidad del intercambio. Creo que a partir de estos tejidos es que vamos a poder construir un futuro distinto. Y estamos en un momento difícil en el país. Estamos como en el filo de un momento histórico en el que hay mucha incertidumbre respecto de lo que señalábamos recién, de aquello que conquistamos y que podemos perder
aquello que nunca pudimos ganar y que nos corresponde, y por lo tanto hay que seguir peleando para ampliar esos derechos y esos espacios de dignidad. Sobre todo creo que es una cuestión para vincular derechos con cuidados, una cuestión de vida digna, ¿no? Y creo que tenemos que aprovechar la charla de hoy para asegurarnos de que en los próximos meses que hay elecciones podamos tomar decisiones que nos permitan acompañar estos cambios que queremos para adelante. Las opciones no están buenas, pero hay que elegir de todas aquellas que más nos ayuden en términos de herramientas, creo yo. Digo para cerrar, para decir explícitamente algo que me parece que estuvo sobrevolando en la mesa y sin ánimo, digamos, de querer sulfurar las identidades políticas, pero sí poner sobre la mesa algo que estaba, creo, subyaciendo. Tal cual. Perfecto. Bueno, agradecer a todos ustedes que se mantuvieron a lo largo de las 2 horas y pico, pedirle disculpas nuevamente por los inconvenientes técnicos, agradecer nuevamente a los participantes, a Mer, a Bar también, y nos vemos el jueves en el mismo Vaticanal, con mejor conexión. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, Walter, gracias, Vero, Chao, Mora, muchas Caro. gracias. Hasta luego, compañeros. Chau, chau, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.